Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Hola amigos y amigas. Nuestros jóvenes, adolescentes, muchas veces antes de ir a una fiesta importante se reúnen y a esto le llaman la previa, como que van pregustando anticipadamente lo que va a ser luego la fiesta. Tal vez este tiempo del Adviento sea un poco esto, como la previa de la Navidad. Son 4 semanas que nos invitan a caminar hacia el nacimiento del Salvador. Y vemos a María embarazada. Diríamos que los 9 meses de embarazo de María, de algún modo, se concentran en estas 4 semanas. Y vemos a María en la dulce espera del nacimiento del Salvador. Tiempo del Adviento, la palabra Adviento, que quiere decir venida. Adventus traduce del griego parusía, venida, la venida del Salvador, que nosotros celebramos, pero que tiene su raíz en la venida, la visita que realizaba quizá un personaje importante, por ejemplo el rey, a una ciudad, a un pueblo, una visita que de algún modo debía ser preparada. Vamos al texto de hoy. El lenguaje empleado en el pasaje de hoy puede darnos lugar a unas interpretaciones extravagantes o también a especulaciones sobre el fin del mundo, sobre los castigos de Dios. Se puede también reducir a una simple invitación a estar siempre atentos, alertas, porque la muerte puede venir de un momento para el otro y debe encontrarnos entonces siempre prevenidos. Claro, estas interpretaciones tienen su origen en una incomprensión del género literario apocalíptico que era muy utilizado en tiempos de Jesús y que resulta bastante ajeno a nuestra mentalidad y a nuestra cultura. Tenemos que tener siempre presente que el Evangelio es por naturaleza buena noticia, anuncio de gozo y de esperanza siempre. En el pasaje de hoy, cierto, el tono es amenazador. Hay cataclismos, destrucciones, peligros de muerte. El lenguaje es a propósito duro, incisivo. Las imágenes son típicas de un juicio punitivo, porque Jesús quiere mantenernos en guardia frente al grave peligro de perder la oportunidad de salvación que el Señor ofrece. La negligencia, la ignorancia, la falta de atención a los signos de los tiempos, la insensibilidad espiritual, todo esto conduce a la catástrofe, realmente a la catástrofe. Es el pecado de la inconsciencia, del no caer en la cuenta, de la distracción, de la pereza. Vamos a un relato que puede ayudarnos a pensar mejor lo que estamos diciendo. Un relato que tiene que ver con una rana, se llama el relato de la rana hirviendo. ¿Qué ocurre si lanzamos una rana en una olla de agua hirviendo? Solo para imaginarlo, no lo tenemos que hacer. Lo lógico es que de inmediato salte esa rana e intente escapar, si es que no muere antes.
Pero, ¿qué pasa si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente y muy lentamente vamos calentando el agua hasta que comience a hervir? Una creencia popular dice que la rana se quedará tranquila sin darse cuenta de que el agua se está calentando. El aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio hasta que finalmente muere hervida casi sin darse cuenta. Podríamos decir que este síndrome de la rana hervida es entonces adaptarse conscientes o inconscientemente a situaciones, a personas, a relaciones que resultan ser dañinas y que realmente desfavorecen de alguna manera el bienestar mental, emocional o físico de un individuo. Volvamos al Evangelio. ¿Qué significan estas imágenes del Evangelio de hoy? Recordemos el contexto del cual procede este pasaje bíblico. Un día los discípulos invitan a Jesús, al Maestro, a admirar la magnífica construcción del templo de Jerusalén. Y en vez de compartir su orgullo justificado, Jesús los sorprende a los discípulos con una profecía. ¿Ven todo esto? Les va a decir Jesús. Les aseguro que se va a derrumbar, que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, estupefactos, los discípulos le dirigen a Jesús dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuál será el signo? ¿Cuáles serán los signos premonitorios de que esto va a suceder? Y Jesús, en vez de satisfacer la curiosidad de los discípulos, responde introduciendo una enseñanza que es de actualidad, diríamos, para las personas de todos los tiempos. Y esta enseñanza consiste en que es necesario mantenerse vigilantes. Esta es la palabra clave, vigilancia. Para mayor claridad, Jesús va a citar 3 ejemplos. El primer ejemplo está tomado de un relato del libro del Génesis, capítulo 6, el relato del arca de Noé. En tiempos de Noé vivían 2 categorías de personas, dice el texto. Algunos pensaban únicamente en comer, en beber, en divertirse. No estaban preparados y entonces estos perecieron. Otros, en cambio, estaban vigilantes, atentos a lo que pudiera suceder. Se dieron cuenta de que el diluvio se estaba acercando. Se salvaron y dieron inicio a una nueva humanidad. Como en tiempos de Noé muchos perecieron, así muchos judíos que no quisieron reconocer en Jesús al enviado de Dios y no escucharon su palabra, perecen en la catástrofe de la ciudad. Sin embargo, aquellos que tengan los ojos y el corazón abiertos para reconocer y acoger este mensaje de Jesús, se salvan. Dan inicio entonces a un nuevo pueblo. Con este primer ejemplo del arca de Noé, Jesús nos invita a consolidar el fundamento de nuestra vida en una realidad que vaya más allá de lo trivial y de lo cotidiano, de comer y de beber. Es necesario dedicar tiempo a la construcción del arca, es decir, aquello que nos permite continuar viviendo en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias cotidianas de esta vida. El segundo ejemplo surge de las actividades que los hombres y las mujeres del pueblo desarrollan diariamente, que son el trabajo de los campos y la preparación de la harina para hacer el pan. Las acciones que desempeñan parecen idénticas. Se empeñan en el trabajo, se ganan la vida, comen, beben, se casan. El problema es la manera de actuar. La manera de actuar es la que, diríamos, es radicalmente diferente. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginemos una situación de una persona que está atendiendo un negocio mientras está con su celular en la mano.
Entra otra persona a preguntar en ese negocio, a preguntar acerca de una calle que está buscando por allí cerca. El que está atendiendo el negocio no saca la vista de su celular y dice que él no sabe nada. Distinto sería si alguien que atiende el negocio deja lo suyo para atender a la necesidad de quien está entrando a preguntar. Entonces, uno será dejado, el otro será llevado. Uno será atraído por esta nueva propuesta. Algunos están atentos, se dejan guiar por la luz de Dios y serán llevados, es decir, serán salvados. Otros viven abrumados por las preocupaciones de este mundo y serán dejados, es decir, no serán partícipes de la nueva realidad del reino de Dios. El tercer ejemplo es todavía más claro. El ladrón no avisa, por supuesto, antes de llegar. Es por esto que el dueño no puede dormirse ni siquiera un instante, debe mantenerse despierto, de lo contrario corre el riesgo de ver desaparecer todas sus pertenencias. La imagen ciertamente es inquietante, pero lo importante es que sugiere más que la idea de amenaza, una idea de salvación, y en este sentido la imagen sigue siendo eficaz. Es un timbre de alarma, llama la atención sobre el peligro que corremos al no darnos cuenta del momento favorable, del día en que el Señor viene a implicarnos en su propuesta. Para eso será necesario siempre aprender a ver la realidad desde Dios. No es suficiente una simple observación superficial externa o una proyección de nuestros prejuicios. Escuchemos este relato. Subió un hombre a un autobús y tomó asiento, y ahí entonces vio junto a él a un joven que tenía el aspecto de ser un hippie. El joven raramente llevaba un solo zapato. El hombre le dice al joven: «Veo, joven, que ha perdido usted un zapato». El joven responde: «No, señor, he encontrado uno». Qué importante, los puntos de vista son absolutamente diversos. Concluyamos con lo que Jesús dice en el libro del Apocalipsis. Es puesto en boca de Jesús esta expresión: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos». Hasta la próxima.